Hola queridos niños, ¿cómo están? Esperando de que estén muy pero muy bien. El día de hoy en lenguaje vamos a hablar sobre el cuestionario. Bien, ¿qué será el cuestionario, queridos niños? ¿Escucharon esa palabra alguna vez? ¿Qué es el cuestionario? El cuestionario es una técnica que recolecta datos, recaba datos. ¿Sobre qué? Sobre actitudes, sobre creencias, sobre comportamientos y características que tienen las personas. Entonces, un cuestionario es elaborado para que nosotros podamos averiguar cosas, podamos averiguar y así tener la información necesaria, podamos tener datos, quiere decir datos. Un cuestionario, queridos niños, es un conjunto de preguntas. Es un conjunto de preguntas que están estructuradas sobre un tema. Es como unas preguntas que nosotros tenemos que elaborar. ¿Para qué? Para que tengamos esos datos que necesitamos, ¿sí? Sobre actitudes puede ser, el comportamiento de las personas, sobre qué piensan las personas, qué características tienen las personas. Cuestionarios podemos hacer de una infinidad de temas, ¿sí? Bien, ¿qué características tienen los cuestionarios? Los cuestionarios, queridos niños, primero tienen que diseñarse cuidadosamente. Cada pregunta debe o tiene que estar muy bien pensada. Las preguntas que ustedes vayan a formular deben ayudar a ¿qué? Deben ayudar a responder lo que nosotros queremos saber. Todas las preguntas entonces tienen que estar diseñadas cuidadosamente. También las preguntas tienen que ser entendibles para quien las vaya a responder. Entonces, esas preguntas que nosotros vamos a elaborar para tomar el cuestionario tienen que ayudarnos a nosotros a obtener la información, a recabar, a juntar toda la información, todos los datos que necesitamos. ¿Para qué? Para que los resultados también, queridos niños, sean confiables, ¿ya? Sean confiables. Muy bien. Ahora, queridos niños, atiendan bien. Hay tipos de cuestionarios. Hay un cuestionario que son cuestionarios cerrados y también hay cuestionarios que se pueden elaborar que son abiertos. ¿Qué significa elaborar cuestionarios cerrados? Significa que el profesor o la persona que está escribiendo las preguntas tiene que tener respuestas quizás de sí, no, tal vez o no sé. Entonces, eso es cerrado. ¿Por qué? Porque la persona que está contestando las preguntas no puede dar una opinión personal. Entonces, te limita a responder como tú quieras. Entonces, fuerza a las personas a que tomen una posición. Y su opinión sobre aspectos importantes casi no cuenta, no hay opinión. Tienen que tiquear sí o no sé, o tal vez, nada más. ¿Ya? Esos son los cuestionarios cerrados. Cuando hay preguntas en el colegio, por ejemplo, en la escuela, pones, ¿es inciso A, inciso B o inciso C? ¿Cuáles son? Entonces tú solamente tienes que elegir el que crees que es correcto. Entonces esos son los cuestionarios cerrados. Pueden venir por números o pueden venir por letras A, B o C. A, B, C o D. O 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos? Del 1 al 5. ¿Qué nota le pones a tal? Entonces, así también es un cuestionario cerrado, donde tú no puedes dar la opinión personal. En cambio, los cuestionarios que son abiertos, estos cuestionarios, aquí sí se aplican, estos cuestionarios tienen preguntas, quiere decir abiertas. ¿Por qué abiertas? Porque la persona que va a contestar
el cuestionario puede escribir lo que piensa, puede escribir una opinión, puede escribir lo que siente. Entonces tiene espacio para escribir lo que sabe, lo que opina, lo que siente, qué experiencia le ha tenido, le ha causado. Esos son los cuestionarios abiertos, ¿ya? Donde te invita a que tú sí puedas dar una opinión personal. Muy bien, puedes expresar tus ideas. Muy bien, aquí hay ejemplos de cuestionarios abiertos y cuestionarios cerrados, es decir, preguntas abiertas o preguntas cerradas. Entonces, las preguntas abiertas, por ejemplo, la otra vez avanzamos sobre la independencia de Bolivia y en la clase les hice unas preguntas que eran abiertas. ¿Cuándo se fundó Bolivia? ¿Cómo se llamaba Bolivia antes de ser liberada? Este cuestionario utilizan los profesores para que el estudiante ponga todo lo que ha estudiado, todo lo que sabe. También podría dar una opinión personal de lo que ha pasado en ese entonces. Entonces, esas son preguntas abiertas. Y en cambio, las preguntas cerradas son solamente, es un cuestionario donde hay unas columnas donde dice sí, no, listo. Ahí tienes que marcar o sí o sí no, nada más. Entonces, es cerrado, por eso dice, no puedes dar una opinión personal. Muy bien, queridos niños. Ahora, las preguntas, ¿cómo tienen que ser elaboradas en un cuestionario? Las preguntas deben ser simples, deben ser sencillas, deben ser precisas y tiene que estar dirigida a aquellos que tienen el conocimiento. Es decir, los profesores cuando elaboran cuestionarios tienen que hacer de temas que se han estudiado, ¿verdad? No les puedes hacer preguntas que no sepan. Tienen que haber estudiado, haber visto algún video para responder las preguntas. Y hay personas que también elaboran cuestionarios para la investigación de algo, ¿no? De algo que pasa en nuestra realidad. Entonces, tienes que hacer que las preguntas, elaborarlas de una forma que sea comprensible, entendible para los demás. Así puedes, no tienes que buscar palabras desconocidas, porque si no, no van a entender. Tienes que hacer preguntas donde las personas que van a responder tu cuestionario puedan entender. Por eso dice, las preguntas deben ser simples. La redacción de tus preguntas también tiene que tener un lenguaje claro, con palabras conocidas, lenguaje claro, que sea entendible. Las preguntas deben tener, queridos niños, un orden. No puedes preguntar una cosa, luego otra diferente. No, las preguntas tienen que tener una relación, tienen que tener un orden consecutivo, así como los números que van 1, 2, 3, 4, 5 son consecutivos. Las preguntas también tienen que tener un orden. ¿Ya? No puedes saltarte de esta pregunta a esta otra, no se va a entender. Tienes que preguntar a detalle si es posible. La utilidad de los cuestionarios. ¿Por qué son útiles estos cuestionarios, queridos niños? Los cuestionarios es la única forma de relacionarse con cantidad de personas para conocer temas diferentes. Los cuestionarios, cuando tú elaboras un cuestionario en una sola hoja, puedes dar a las demás personas, a muchísima gente podrías dar. Te vas al colegio y empiezas a repartir quizás en el recreo a varios niños que están ahí y les das para que respondan. Por ejemplo, un tema que les puede interesar a ustedes es tal vez cuál es su juego favorito en la computadora, y por qué es lo que les gusta más. Entonces, ustedes van a escribir preguntas sobre un tema y pueden llegar a gran cantidad de personas, porque no necesitan, como en la entrevista, estar presentes.
El cuestionario simplemente tú elaboras las preguntas y empiezas a repartir las hojas a las personas que quieres que respondan o a las personas que quieran ayudarte a contestar, que quieran ayudarte a recabar información, ¿ya? Entonces, puedes llegar a muchas personas a la vez con un cuestionario, porque vas a repartir, ¿ya? Vas a distribuir a todas las personas que estén ahí. Entonces, es más fácil de llegar a más personas. ¿Te acuerdas? En la entrevista simplemente puedes llegar a una, porque las preguntas están elaboradas y dirigidas solamente para una persona. Te tienes que sentar, tener tu grabadora y hacerle la entrevista. Pero en el cuestionario puedes llegar a muchas personas a la misma vez. Muy bien. Eso fue todo, queridos niños. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. Les mando un beso.